Bien, entonces, ¿qué formas de revisiones literarias entonces existen, Rafael? ¿Qué formas existen? Bueno, en las revisiones, los artículos de revisión o revisión de la literatura pueden ser, como les dije, narrativos o sistematizados, ¿no? Pueden ser narrativos cuando estos no siguen un proceso, cuando no hay una guía, digamos así, estructurada, tajante, que nos digan, estos son los pasos que tienes que dar, ¿no? Para poder buscar evidencia, cuando este proceso de filtrado no es un proceso sistemático, ¿no? No hay una revisión de par ciego al interior de los mismos autores. Y aquí ya viene algo interesante, ¿no? Con todo esto. Entonces, Rafael, necesito tener a alguien más conmigo para realizar una revisión sistemática. Bueno, las instituciones y en las mismas guías de las revisiones sistemáticas te dicen que sí, ¿no? Ellos te dicen bien claro que las revisiones sistemáticas tienen que ser mínimo de 2 autores, jamás, ¿no? No puede ser de un autor, ¿no? A menos que existan hay una salvedad, ¿no? Por ahí hay una salvedad donde exista todo un proceso donde el autor solicita el apoyo de otros revisores, ¿no? Pero bueno, entonces estarían actuando también como parte integrante de los autores, ¿no? Entonces, son autores y colaboradores, ¿no? Muy bien. Pero en esencia, una revisión sistemática no puede ser de una sola persona. Eso desnaturaliza la revisión sistemática, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo hago mi revisión de calidad, ¿no? De par ciego, no se puede. ¿Ya? Entonces, o sea, lo hago yo y mi otro yo. No, 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 tiene que ser mínimo de 2 autores. Entonces, las investigaciones narrativas, volviendo un poco, ¿no? Son estas investigaciones que nosotros, incluso muchos estudiantes lo han hecho incluso desde la secundaria, ¿no? Hay muchos estudiantes en varios colegios que les exigen a ellos como parte de su formación, desarrollar alguna investigación teórica y que luego se convierta en una apreciación crítica de lo que ellos están haciendo, ¿no? Nosotros lo conocemos más adelante de repente como ensayos, alguna monografía, ¿no? Alguna exposición crítica respecto a un tema. Y hay que ser un experto para poder hacer ello, obviamente, o hay que estar bien empapados de la literatura, hay que conocer el tema, obviamente, ¿no? Entonces, una revisión de la literatura narrativa o un artículo de investigación narrativa no desmerece para nada, ¿no? Están muy bien, son muy muy buenos aportes, porque los profesionales, ¿no? Con toda esta información a partir de su experiencia nos ayudan a conocer más sobre la realidad de un tema. Pero lo cierto es que estas investigaciones no necesariamente siguen un proceso sistemático, porque si ya lo siguiera, entonces estamos frente a las revisiones de la literatura sistematizadas, ¿no? Y como les estaba diciendo hace un momento, existen muchos tipos, varios tipos de investigaciones sistematizadas, ¿no? Están, bueno, los mapping review, que básicamente es un análisis bibliométrico, los scoping review o revisiones de alcance, también llamados revisiones panorámicas, revisiones exploratorias, es lo mismo, ¿no? Las revisiones sistemáticas de la literatura. En este caso, hace una diferencia Cochrane con las revisiones sistemáticas de la literatura, que más se asocian a la parte cualitativa, las investigaciones de revisión de metaanálisis, que se asocian más a las partes cuantitativas, y ahora un poquito vamos a ver esa diferencia. No, las revisiones sistemáticas, me salté un poquito la parte de revisión sistemática de la literatura, iniciaron con ese nombre, con ese objetivo. Luego, cuando se vio un poco de que no siempre se aterriza en una revisión sistemática, entonces ya fue mutando un poquito el nombre, fue cambiando el nombre, ¿no? Entonces, si bien podemos llamar a todo revisión sistemática de la literatura, bueno, se le llamó así al principio, entonces no hay que cambiarle el nombre, más bien hay que ponerle un nombre distinto a los demás, ¿no? Es como si, ¿por qué te llamaron Rafael a ti, Rafael? La verdad es que no sé, ¿no? Ahí debe haber seguramente alguna explicación dentro de mi familia por qué me llamaron Rafael, pero ese es mi nombre, no me lo voy a cambiar. Igual, sucede lo mismo con las revisiones sistemáticas de la literatura. No significa que sea la única que sigue que sigue un proceso sistemático, todos prosiguen un proceso sistemático. Entonces, ¿por qué lo de arriba no tiene sistema de... Es una cuestión de nombre, de nomenclatura, ¿no? En realidad, todos persiguen también un proceso sistemático de búsqueda de información. Así, sino que la revisión sistemática de la literatura, no sé si de repente esto me permite tener una... Ah, sí, sí. Ahora sí, estoy aquí. Muy bien, vamos a coger la pluma. Estamos hablando de la revisión sistemática de la literatura.
ya que con esto empezó todo en realidad. Como habíamos mencionado al principio, lo que busca es responder a una pregunta de investigación específica, ¿ya? No general. La investigación, la revisión sistemática de la literatura responde a una pregunta específica de investigación puntual, ¿ya? En la cual siempre tiene que ver con variables de intervención, variables de exposición, ya sea en cualquier nivel de investigación, ¿no? Obviamente cualquier nivel de investigación que asocie variables, ¿no? Entonces no investigaciones obviamente descriptivas. Entonces, ¿se pueden hacer también investigaciones de revisión de otras investigaciones descriptivas, Rafael? Claro, para eso están las scope and review, ¿no? Y Rafael, si yo solamente quiero conocer un poco el número de investigaciones, en qué países se ha investigado más, o cuáles son los autores que más se han investigado, o cuáles son las conclusiones más frecuentes. Entonces estamos en un mapping review, ¿ya? Que es una investigación de mapeo, ¿no? Donde nosotros podemos detallar lo que existe en la actualidad y no necesariamente ingresar al análisis del contenido, sino presentar lo que hay, ¿no? Esto existe y los datos que existen, ¿no? El mapping review es sobre todo aquello que está más asociado pues, a los datos, ¿no? Muy bien, entonces, volviendo otra vez a la revisión sistemática de la literatura, buscan responder a una pregunta de investigación específica, ¿no? Puntual. Usualmente existen algunas estrategias para el planteamiento de la pregunta, sobre todo en ciencias de la salud, y bueno, esto no es exclusivo para las ciencias de la salud. Pueden haber otras formas de plantear una pregunta de investigación también, pero usualmente ellos utilizan, por ejemplo, el proceso PICO o PECO, ¿no? Dependiendo si es una variable de intervención o una variable de exposición, donde presentamos a un problema o población, o ambos, ¿no? Una variable de intervención, una variable o de exposición. Si es de intervención es un PICO, si es de exposición es un PECO, ¿no? El proceso comparativo, si es que, porque muchas veces cuando se hacen análisis de bivariados o multivariados, pues hay a veces comparaciones, ¿no? Las comparaciones que se han hecho. Y el resultado que se espera, ¿no? El outcome o el resultado que se espera. Ahí viene pues el PICO. No siempre se sigue ese proceso, no siempre. Ese es, digamos, lo más recomendado, ¿no? Para poder desarrollar una pregunta de investigación que se pueda responder a través de una revisión sistemática. Entonces, nos ayuda a poder plantear una pregunta de investigación específica. Los metaanálisis, ¿ya? Que fueron esta evolución de las revisiones sistemáticas, en realidad lo que hacen es volver a hacer un análisis estadístico o, en todo caso, desarrollar un proceso, una técnica estadística para poder analizar los resultados cuantitativos que se han obtenido de estos estudios. Usualmente estos análisis lo que buscan es verificar estos intervalos de confianza, ¿ya? Que se desarrollan dentro de los estudios para saber cuáles son las investigaciones o en qué sentido la evidencia que yo he encontrado, ¿no? Responde a una pregunta de investigación. Y cómo es que este nuevo análisis estadístico, esta técnica estadística llamada en análisis embudo o análisis de bosque, ¿no? Nos ayuda a poder responder a esta pregunta, ¿no? Encontrar una solución. Ya no necesariamente porque es un análisis cualitativo, sino porque ahora cuantitativamente me está diciendo, mira, ve, esta alternativa, la alternativa B es mucho mejor. Entonces estamos frente a un metaanálisis. Pero eso sí necesitamos pues algunas herramientas que nos permitan hacer estos análisis de bosque o análisis de embudo, ¿no? Hay algunas aplicaciones extensivas, por ejemplo, no sé si es extensiva o ya forma parte de que en el Jamovi se puede hacer, ¿no? Entonces se puede hacer esto dentro para un metaanálisis. Pero, sin embargo, esto tiene pues un objetivo muy particular en realidad, ¿no? Entonces, los metaanálisis, si bien es cierto, son unas muy buenas investigaciones, muy, muy buenas, pero también tienen algunos detalles, algunos atributos que es importante conocerlos previamente antes de hacer un metaanálisis, porque no toda investigación aterriza en un metaanálisis, por más que yo ya he planeado hacer metaanálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que busco en un metaanálisis, por ejemplo, es que las investigaciones sean homogéneas en su diseño y en su forma de análisis estadístico, ¿no? Entonces, si la investigación no tiene ese grado de homogeneidad, entonces, y son muy heterogéneos los estudios, difícilmente se va a poder hacer un metaanálisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, el análisis de los resultados van a ser más cualitativos, y entonces vuelvo nuevamente a la revisión sistemática de la literatura. Pero entonces aquí la pregunta sería, Rafael, ¿pero cuál va a ser el más apropiado para nuestros estudiantes? Porque tengo entendido de que lo que buscamos es que la revisión sistemática les sirva para la tesis,
¿no? Obvio. Entonces, claro, si esa es la pregunta, lo más apropiado es que los estudiantes hagan un scoping review o una revisión sistemática de análisis cualitativo, ¿no? Porque finalmente estos son los datos que me van a ayudar para poder servir de fuente de información al momento de lo que los estudiantes empiezan a hacer su descripción del problema, sus antecedentes, su marco teórico, ¿no? Incluso ahí pueden encontrar hasta los instrumentos que pueden utilizar para poder recoger sus datos, ¿no? Pues, los estudiantes no saben qué instrumento, pues vamos a ver qué es lo que existe, vamos a ver lo que hay la evidencia. Allí está la respuesta. Por eso algunas preguntas específicas en una revisión sistemática o un scoping review pueden abarcar estos tipos de investigación, ¿no? Del contenido del trabajo, porque tanto el scoping review como la revisión sistemática son investigaciones de contenido del trabajo. Mientras que uno se queda en la exposición del contenido, en la revisión sistemática utilizo técnicas de análisis cualitativo para poder comparar resultados y encontrar un resultado a partir del análisis del investigador, ¿no? Y ahí utilizo estas técnicas de análisis cualitativo, ¿no? Puedo hacer un ordenamiento categórico, ¿no? De las respuestas, encontrar similitudes, ¿no? Y hacer grupos y poder encontrar finalmente el resultado, ¿no? Entonces, esto es la revisión sistemática de la literatura. Por eso es que tanto el scoping review como la revisión sistemática de la literatura propiamente, ¿no? En estos dos, uy, se me borró, ahora sí. En estos dos nos ayudan muchísimo al desarrollo de las tesis, ¿no? Entonces son mejores insumos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto no desmerece para nada, ¿no? Un mapping review, un metaanálisis, no, para nada lo desmerece, ¿no? Al contrario, ¿no? Hacer un metaanálisis, qué bonito sería de repente poder hacer esto con los estudiantes. Así que bienvenida la propuesta si ustedes le pueden asesorar o ayudar a los estudiantes a equivocarse en ello, ¿no? Porque la idea también es que, bueno, hagamos un producto que pueda ser, digamos, potencialmente aceptado, ¿no? Para una publicación. Entonces, esta es la idea, un poquito en las diferencias. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? de cada uno de ellos, ¿no? Bien, entonces esto en función a los tipos de revisión, bueno, artículos de revisión.